Bueno, que tengan buenas tardes. Entonces, hoy vamos a comenzar. Adelante está. ¿Cómo? Bueno, voy a buscar las cosas mías. ¿Alguien me habló? Una No. interferencia, doctor. Hoy vamos a comenzar el curso de metodología del derecho. Este curso está, diríamos, bajo mi responsabilidad, pero yo no lo voy a dictar en la mayoría de las clases, sino que va a ser dictado por profesores de distintas orientaciones que van a presentarles las metodologías que corresponden a las mismas. O sea que van a tener un profesor que le hable de la filosofía analítica, otro que les hable de los neoconstitucionalismos y el naturalismo, otro que se refiera al análisis económico del derecho y otro que se refiere a las teorías críticas, a las escuelas críticas. De modo que lo que yo voy a dar es la primera clase, que es esta, y la última clase para cerrar el curso. Por lo demás, va a estar a cargo de estos profesores. La evaluación se hace con una monografía que puede versar sobre cualquiera de las metodologías que se consideran. En realidad, también sobre el trialismo, porque yo voy a intentar replantearles la metodología trialista, pero en realidad ya la han dado en teoría general del derecho, de modo que no parece imprescindible desarrollarla también en esta asignatura. Por otra parte, tienen un classroom como tenían en teoría general, de modo que no voy a darle prácticos como los de antes, porque ahora tendrían que darlo los profesores de las distintas, digamos, líneas. Pero la información sí, o sea que conviene que ingresen a Classroom, en el Classroom que yo les di y también en el Classroom de la facultad, o sea, en el campus de la facultad. Con estas aclaraciones me parece que podemos comenzar con el tratamiento del tema, hablando primero de la palabra, del concepto metodología. ¿Qué quiere decir metodología? Método quiere decir camino. Cada vez que les presenten la pregunta ¿qué es método? Si ustedes contestan camino, están haciéndolo de una manera defendible al menos. Método es camino. Camino y logos. Logos es tratado, es saber. O sea que la metodología es un saber, un tratado acerca del método, o sea, acerca del camino. Camino hacia dónde? Hacia una meta. La relación entre método y meta es importante, porque en realidad si no sabemos la meta, no podemos elegir el método, aunque la meta se va perfeccionando a través del método. O sea que, si bien es cierto, para poder encontrar una meta tenemos que recorrer un método, también es cierto que el método nos va puliendo la meta. Por ejemplo, cuando yo hago trabajos de investigación, tengo un tema más o menos definido y luego tomo una metodología que, como ustedes imaginarán, es la metodología de la teoría trialista del mundo jurídico. Con esa metodología yo voy puliendo el tema, voy puliendo la meta. Y muchas veces, pero muchas veces, el logro final resulta bastante diferente del punto de partida, o sea, de aquello a lo que yo me refería al comienzo. Por eso es que alguna vez un poeta pudo decir: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Recuerdan, Machado dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Efectivamente,
no hay camino. Por eso es que cuando las personas para empezar un trabajo pretenden hacer digamos, un recorrido detallado con mucha precisión de así qué van a hacer, en realidad empiezan a ser sospechosos de no saber investigar, porque se requiere un camino bosquejado provisoriamente. El camino, el método, se va ajustando con la meta. Ambas dialogan. La meta llama al método, pero el método orienta en el camino para llegar a la meta e incluso puede llevar a variar la meta, como termino de decirles. Machado dice, Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero parecería que como el método es un desarrollo más o menos racional, uno podría tomar la expresión el hombre es un animal racional y poner el hombre es un animal metódico. O sea, un animal que va conscientemente recorriendo un camino. Es un animal metódico, un animal que sabe implementar racionalidades para llegar con el método a la meta en los términos que termino de decirles. El valor del método se debate bastante. En realidad hay épocas que le dieron mucho énfasis, muy especial énfasis. Y una de ellas es la edad moderna, la edad de la razón. Precisamente como se llama la edad de la razón, uno puede comprender fácilmente que el método, por lo menos el método racional en este caso, es muy importante. Pero del otro lado del canal, porque la edad de la razón es en el continente, del otro lado del canal está la corriente empirista, que es otro método, el método empírico, el método racional, el método empírico, pero entonces se ve claro por qué en esta época Descartes pudo escribir un discurso del método, sobre el método, considerando que el método de la duda metódica, la duda como método, la constante reconsideración del camino que se va recorriendo es fundamental. No olviden que para Descartes el testimonio de la existencia es el pensamiento. Pienso, luego existo. Entonces, si pienso y el pensar es la prueba del existir, el método con el que pienso tiene un valor extraordinario. De modo que la edad que más potenció la importancia del método es la edad moderna. En cambio, transcurrida ya la posmodernidad, entonces nos encontramos con un autor que se llama Feyerabend, que dice que escribe un tratado contra el método. O sea que proclama la anarquía científica. Y en realidad, si bien es cierto, creo que Descartes tiene razón cuando habla de la importancia del método, también sé que el método puede aprisionar. O sea, él afirma, Feyerabend, que la ciencia es anárquica. Yo no creo que sea anárquica, además se desarrolla dentro de moldes, de sistemas de pensamiento, entonces no es anárquica porque cada pensamiento se desarrolla dentro de un sistema, pero es cierto que si uno metodiza demasiado, entonces sí no encuentra el camino científico. Porque la ciencia es un poco espontaneidad, es un poco la intuición de que algo puede estar detrás de lo que uno puede investigar.
De modo tal que la idea de la anarquía en la ciencia no me parece más que un reflejo interesante de la posmodernidad. Lógicamente, en la posmodernidad uno puede esperar que haya un tratado contra el método, pero en realidad tampoco creo que se haga el abandono total del método. Lo que sí es lo que quiero mostrarles es porque ustedes o bien no quieren adoptar un método o bien por el contrario quieren que le demos la fórmula con un método. Y la Doctor, fórmula, sí. perdón, ese grado de intuición, ¿se puede catalogar de alguna forma? ¿O cuál es el Mire, alcance la de esa intuición intuición? es un método, pero hay que tener en cuenta que es una intuición metódica o es un método intuitivo. Esto quiere decir que no es la intuición ingenua, es una intuición que es cultivada. Sobre la cabeza de muchas personas han caído manzanas, pero solo a Newton se le ocurrió que esa manzana había caído por algo que él podía investigar. Y no es que le salió la ley de gravedad, ¡bu! Ahora se me cayó la manzana y entonces escribo la ley de gravedad. No, sino que trabajó intensísimamente para encontrar lo que había intuido. De modo tal que es una intuición laboriosa y no se le ocurre a nadie que no sea ya una persona cultivada. O sea, a una persona común y corriente o a una persona que no estuviera cultivada en la circunstancia de Newton, seguramente no se le hubiera ocurrido desarrollar la investigación que él hizo. Pero tenemos que entender que no es que, aparece la intuición y entonces toda la investigación de Newton sale como un torrente. Eso no es cierto. La intuición es como el eureka de Arquímedes. ¿Cuánta gente se ha bañado en una bañera antes de Arquímedes? Pero miles y miles. Pero Arquímedes quería encontrar y estaba preocupado por encontrar cómo medir el volumen de los cuerpos irregulares. Entonces tenía que pasar la irregularidad a regularidad. ¿Y cómo la iba a pasar? Esto es lo que no sabía qué hacer. Entonces de pronto ve que sale agua de la bañera y entonces dice, ahora pongo toda esa agua en un lugar que yo puedo medir porque es regular y entonces allí encuentra este resultado y sale corriendo y saben que sale gritando eureka, eureka, según se cuenta, es decir, bueno, eureka, encontré lo nuevo, lo bueno. Pero claro, Arquímedes no era un cualquiera. Arquímedes estaba ya tematizado, estaba preocupado. Y en gran medida, lo que nosotros vamos a lograr con el doctorado es que ustedes sean personas cultivadas en la investigación. La asignatura no se llama metodología de la investigación, como se llamaba antes. Ahora es metodología del derecho. Antes había metodología de la investigación en ciencias sociales y metodología de la investigación en el derecho, en la investigación de la ciencia jurídica. Ahora es metodología del derecho, pero siempre lo que pretendemos es que adquieran destrezas metodológicas y evidentemente cuando se gradúen de doctores van a saber. Y saber quiere decir en gran medida estar metodológicamente capacitado para desarrollar en otras áreas el transcurso método-meta. O sea, para encontrar metas de valor e ir encontrando los métodos para llegar a ellas. Encontrando en el diálogo método-meta. Casi todos los investigadores serios que yo conocí saben que
el proyecto de investigación inicial tiene que ser altamente provisorio, por lo menos en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. Pero yo le he preguntado a científicos de las ciencias duras y me han dicho lo mismo. O sea, el bosquejo inicial es eso, un bosquejo. El plan de tesis es provisorio. Y aún a veces dudamos si tenemos que pedirles un plan de tesis. Simplemente se lo pedimos, no para que sea definitivo, sino para saber si pueden armar ideas coherentemente. El objetivo no es que sea el camino, sino que muestren que saben bosquejar un camino. El método definitivo estará cuando esté la tesis hecha. Luego sí le van a preguntar qué método recorrió, qué camino recorrió, y entonces usted va a tener que decirlo detallada y definitivamente el camino que recorrió, pero no pensarlo de manera definitiva y a priori, o a priori definitiva. Si usted pudiera hacer el proyecto definitivo, tendría la tesis hecha. ¿Entienden? De modo que, ¿me entienden o no me entienden? De modo que es muy importante el método para llegar a una meta, a un objetivo que con el método mantiene una relación de enriquecimiento dialéctico. El método lleva a la meta y la meta orienta al método. Me parece que esto es bueno que lo piensen como una advertencia para no plusvalorar ni minusvalorar el método. ¿Entienden? Y por eso, por ejemplo, como el método se va descubriendo, es que como no es un tubo, tienen un director que los dirige en el método, que los dirige, y tienen un taller de tesis, donde el método se va puliendo. ¿Entienden? ¿Qué hizo? Hice esto, ¿qué encontró? ¿Cómo puede seguir? Esto se lo dice el director y se lo dicen las profesoras de taller. De modo que tenemos esta advertencia básica. Hecha esta consideración, podemos entrar a hablar de distintas clases de métodos, distintas clases de caminos. En primer lugar, Goldschmidt defendía mucho, y creo que es valioso, la idea de los métodos diferenciados como constitutivos y auxiliares. Hay métodos constitutivos en cuanto el método influye en el resultado. Por ejemplo, el método tridimensional referido a repartos captados por normas y valorados por el complejo de valores que culminan la justicia, el método de las especificidades es un camino constitutivo, de modo tal que si ustedes cambian el camino, va a cambiar el resultado. ¿Lo entienden, sí o no? ¿No me entienden? Creo que tienen que hacer el esfuerzo. O sea, si ustedes cambian el camino de un método constitutivo, entonces va a cambiar el resultado. Por ejemplo, ahora lo que van a recorrer con los otros profesores son diversos métodos constitutivos, sobre todo. Si habla el doctor Guibourg, la metodología constitutiva será una. Si habla el doctor Vigo, será otra. Si habla la doctora Acef, será otra. Y si habla la doctora Tolosa, será otra. ¿Entienden? Esos son métodos constitutivos. Pero, además de los métodos constitutivos, hay métodos auxiliares.
que no son sin importancia, pero que no deciden tanto el resultado. En realidad, todo método, de alguna manera, en algún grado, influye en el resultado, porque si no, no sería método tendiente a la meta. Pero es un método que no influye de manera muy fuerte, muy grave en el resultado. Por ejemplo, si yo, para investigar, a ver qué les puedo decir, el reparto, parto de investigar a los recipiendarios o investigar los repartidores, es probable que no sea tan constitutivo. Si investigo los dos. Tanto es así que Goldschmidt enseña a partir de los repartidores, pero sería muy fundado también partir de los recipiendarios, dado que para saber luego la autonomía tenemos que saber quiénes son los recipiendarios. De modo que es un diálogo, como ocurre en el funcionamiento de la norma. Es un diálogo. Entonces son métodos auxiliares. Partir es constitutivo las tareas, pero es auxiliar el orden de las tareas, porque yo puedo partir de un mayor reconocimiento, de una mayor interpretación, y entonces los voy dialogando. De modo tal que uno puede decir, hay métodos más constitutivos y métodos más auxiliares, y saber cuáles son los grandes troncos de la metodología adoptada, que influyen más en el resultado. Si usted investiga partiendo de los repartidores o de los recipiendarios, no va a tener un resultado tan diferente como si usted no estudia los repartos y estudia solo las normas. Es allí donde es claramente constitutivo. ¿Lo entienden, sí o no? Bueno, ahora, además de esto, tenemos que resolver el problema, antes de avanzar en otros métodos, el problema básico de cómo consideramos el conocimiento metódico y la meta. Hay quienes piensan que hay una realidad objetiva. Entonces, la referencia es objetivista. En el exterior de mi mente hay una realidad objetiva. Por ejemplo, hay el derecho, o hay la verdad, o hay la justicia. Es objetiva, es externa. Esto se llama realismo. Hay un objeto real fuera de mí. Ahora, el realismo mismo tiene variantes. Hay un realismo ingenuo, que es el de la gente que va por la calle y ve que el sol sale de un lado y se pone del otro, y entonces cree que es el sol el que en realidad se mueve porque es así. Pero luego hay un realismo cultivado, un realismo metódico, que trata de verificar racionalmente si es tan así como lo ven los sentidos, o hay alguna imperfección en el sentido. No sé si me entienden. Hay un realismo ingenuo que la gente ve, oye, toca y cree que es así. Luego hay un realismo metódico, que es cultivado, que es racional. Da la coincidencia que el realismo metódico daría como resultado
en un primer periodo que la Tierra gira alrededor del Sol y tal vez ahora diríamos que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque en realidad el método que adoptamos es un método relativista, el método de Einstein. Pero si yo no supiera que la Tierra da vueltas alrededor de ella, entonces estaría pensando que es el Sol el que se mueve y ignoraría que es la Tierra la que se mueve. El saber de que el Sol no se mueve en relación al movimiento de la Tierra sobre sí misma es un saber realista, puede ser un saber realista metódico. O sea, un realismo externo a nosotros, pero pulido metódicamente. Esto es lo que defendía Goldschmidt, el realismo metódico. El realismo metódico lo defiende Goldschmidt porque el realismo metódico lleva a que ese objeto externo, real externo, sea estudiado con todos los métodos que fueran necesarios. Goldschmidt se sentía desafiado por el idealismo genético que piensa que es el sujeto el que crea el objeto de la nada. Si uno es idealista genético, entonces el método con que crea es el método para conocer. Entonces no se necesitan tantos métodos como sean necesarios para conocer el objeto en el trialismo 3, sino que como cada objeto es una creación del sujeto, cada objeto sería según el método con que lo crean. Esta polémica, realismo e idealismo, llevó a Goldschmidt a pensar que con el realismo genético podía hablar de 3 métodos para un mismo objeto. Sus adversarios solían decir que no puede haber 3 métodos para un objeto porque el método con que creamos es el método con que conocemos. ¿Lo entienden o no? ¿Entienden o no entienden? Si no entienden, me lo preguntan, porque digamos, es un método frustrado si explico para no llegar a la meta de que me comprendan. ¿Entienden? Mi método docente tiene que llevarme a que ustedes entiendan. Si no entienden, entonces mi clase está frustrada. No sé si me comprenden, pero tampoco puedo conseguir que nadie me diga si entienden. Sí, doctor, se entiende. Ah, bueno, es que gracias, te debo un favor. Entonces, tenemos el método, el realismo genético, el idealismo genético. El realismo genético dice que hay un objeto externo que conocemos con tantos métodos sean necesarios. Entonces puede haber 3 métodos que lleven constitutivamente a un resultado, por ejemplo, trialista. En cambio, el idealismo genético dice que es el sujeto, individual o colectivo, el que crea el objeto, y entonces solamente puede haber un método. Esta polémica se podría salvar, yo creo que se puede salvar, con una actitud constructivista que en lugar de pensar si el objeto existe realmente o yo lo creo, lo piensa de una manera como un supuesto. Supongo un objeto. No digo que lo creo, ni tampoco digo que lo descubro. Digo que lo construyo. Ni lo creo, ni lo descubro. Lo construyo. A ver si entienden. No es el exterior,
tampoco es mi mente creadora, sino que es una construcción según lo que me va interesando pensar. Tal vez el constructivismo sea una manera de superar la polémica realismo genético, idealismo genético. Por ejemplo, cuando venga el doctor Guibourg, tal vez les va a plantear un libro que él escribió que se llama La construcción del pensamiento, que se inscribe en una línea filosófica constructivista, una línea filosófica constructivista que tiene antecedentes bastante remotos, y entonces la idea es esta: no discuto si el objeto existe fuera o el objeto lo creo, lo pongo entre paréntesis y digo, estudio lo que creo. Muy bien, allí tiene el libro el doctor Cifre. Es un libro de 2004, pero es un libro que mantiene actualidad. A ver si entienden. Lo que les digo es que tal vez el constructivismo sea una manera de superar la polémica realismo genético, idealismo genético. Tal vez. Hablamos de lo que nos interesa. Hablamos de las tres dimensiones porque nos interesa hablar de las tres dimensiones, sin entrar a esa polémica tan difícil. El libro de Guibourg es un libro que los puede ayudar en esa línea, aunque hay muchos autores y yo los suelo citar, pero no viene al caso. Ahora, luego de haber hecho estas clasificaciones, vamos a otras, tal vez más sencillas. Una clasificación que es más sencilla es la clasificación tradicional inductivo-deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general. Yo tengo dedos. Usted tiene dedos. Usted tiene dedos. Muchos tienen dedos y digo los hombres tienen dedos. Un hombre tiene dedo, el otro hombre tiene dedo, el otro hombre tiene dedo, y entonces digo los hombres tienen dedos. Para poder afirmarlo con total rigor científico, debería mirar las manos de todos los seres humanos, habidos, actuales y por venir, o por lo menos los actuales, y decir, los hombres actuales tienen dedos. Pero entonces no serviría de nada. La inducción completa es tan laboriosa que no sirve al final de nada, porque al final no agregan nada. No es un método que permita avanzar en el conocimiento final, sino que simplemente permite avances puntuales y usted al final, claro, sabe que todos los seres humanos, sin que se le escapara ninguno, tenían dedos, y entonces dice los hombres tienen dedos. Eso es una inducción completa. Pero el gran aporte del método inductivo está en la inducción incompleta. O sea, yo no he visto todos los millones y millones de hombres que hay, incluso alguno que ha nacido en la selva y nunca lo habrá visto nadie. Pero decimos, después de haber visto millones de hombres con dedos, decimos, los hombres tienen dedos. Ese salto del dato disponible al resultado general es el aporte que puede hacer a la investigación el método inductivo. ¿Lo entienden? Pero claro, hay riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que por ahí viviera una tribu
que son hombres y no tuvieran dedos. ¿Entienden el problema o no lo entienden? Claro, el que siempre dice que entiende es Cifré. Yo le agradezco mucho, pero Cifré no entiende porque ya lo sabe. Ese es el chiste. Entonces no hay ningún chiste. ¿Para qué me Doctor, sirve saber que entiende Cifré? Si Cifré lo sabe de antes de venir al curso. Cuando se inscribió le dije, ¿a qué venís a la clase? No me sirve. El tema es que hay que, con estos dispositivos hay que tocar y volver a salir, por lo menos en el mío, para dar el volumen y estamos mutados. No me Estamos, escuchan. sí, escuchamos, Ah, pero para entonces me hablar hacen así. Sí, no, pero no, Es una manera de decir sí. claro, no es muy inmediata la respuesta porque hay que tocar el botoncito y todo eso. No, no es muy espontánea, digamos. Ya lo sé que no hay que tocar el botoncito, pero si usted me hace así, yo creo que sí, porque no lo escribiste vos. No salgas en defensor, que tampoco nadie te puso de defensor. ¿Está claro? Bueno, Me llamo al silencio. no, pero es cierto. Bueno, además juego, porque si juego no se aburren. Además me alegra jugar. Es una cosa buena. Hay que conservar el niño. Entonces les cuento que... ¿Esto de inductivo y de la inducción incompleta tiene que ver con el muestreo? Claro, exactamente. Es lo que venía ahora. La felicito, Cristina Valdés. Como no puedo, muy bien, como no puedo encontrar la totalidad de la investigación, porque entonces no me sirve para nada, casi nada, recurro a muestras suficientemente representativas. Esto requiere, tanto en sociología como en física, como en medicina, requiere un cultivo para saber realmente qué es lo suficientemente representativo. ¿Qué es lo que es suficientemente representativo? Ahí, por ejemplo, aparece la manipulación posible de los resultados, aparece la manipulación posible que ustedes conocen en las encuestas, por ejemplo. O sea, se ponen, si usted quiere averiguar lo que piensa el pueblo de Rosario y va a Oroño y Córdoba, no es una muestra representativa. Tiene que ir a Oroño y Córdoba, sí, pero tiene que ir a Pellegrini y San Martín, y tiene que ir a San Martín por allá, y a Córdoba por allá, y entonces empieza a ser una muestra suficientemente representativa. Esta manera de manejo de datos merece una gran consideración y es un aporte importante a la estrategia científica de su trabajo. O sea, a la ordenación de medios afines que denominamos estrategia. Ahora, por eso... Se han abierto carreras nuevas, doctor, respecto del manejo de datos. Sí, señora, sí hay eso. Universitarias. Y por eso, lo que le iba a decir ahora, estamos en sintonía. Lo que les iba a decir ahora es que cuando tengan que hacer un trabajo de este tipo, no se larguen a hacer muestreos según ojo de buen cubero. Porque hay especialistas, por ejemplo, al menos un muestreo sociológico lo tiene que asesorar un sociólogo. Porque el sociólogo le va a decir, investigue aquí y allá. Claro, recién creo que lo dije, estadística, no sé si lo dije o no lo dije, a mí me parece que lo había dicho, pero tal vez si no me ayuda, y dijo, si Fred dice estadística, claro, pero ¿qué estadística? La estadística se puede falsear, ¿entiende? No porque miente, es que no es representativa, ¿entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto permite el avance científico. Nosotros nunca hemos visto que todas las manzanas del mundo sueltas se caen.
Y muy probablemente algunas no se caigan, porque en algún lugar la gravedad sea diferente o caigan con otra velocidad. Pero nosotros decimos como un dato científico que las manzanas puestas en el vacío nuestro, mejor dicho, puestas al aire, se caen. Es un dato científico. Y entonces no soltamos la manzana porque sabemos que se va a caer. ¿Qué ocurre si nosotros nos tenemos que... Perdón, podría ocurrir que en algún lugar la manzana no se cayera, pero nosotros no la soltamos y hasta ahora nos ha ido bien. No se nos ha caído, no se nos ha roto. Si no se caía, se rompía. Decía usted. No, pregunto, en algún trabajo de investigación, si nos tenemos que, o sería interesante incorporar algún dato estadístico y no lo podemos encontrar en forma fidedigna, ¿cómo podemos recurrir? ¿A dónde podemos recurrir? Bueno, va a ser difícil eso. Datos estadísticos hay muchos y buenos. Oficiales, Por ejemplo, en si algunos usted casos no quiere lo hay. estadística, la Argentina tiene un instituto. Casi todos los países tienen institutos de estadística. Por ejemplo, yo estoy con el tema ambiental, que me interesa. ¿El tema? En algún momento quise encontrar una suerte de estadística en los temas de cáncer y no... Sé que hay algunos en algunos hospitales para hacer un mapa. Eso requiere, yo creo que el Ministerio de Salud debe tener. Pero no pude acceder. ¿Fue al Ministerio de Salud? Pregunté por mail y dicen que no los registran, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo. Y, no, pregunte al Ministerio de la Nación. Sí, bueno, en el caso que me respondieran de la misma forma que me han respondido localmente, ¿cómo hace uno para...? Mire, es un problema. Yo no lo sé, no lo manejo. Es el tema del director. El director sabe la materia. Yo no sé cáncer. No sé, no tengo pero pienso, si yo me pondría a pensar, trataría de tirar primero en el Ministerio de Salud de la Nación. Y como no es suficiente, depende, a lo mejor tiene que hacer un estudio más amplio y comparativo, porque tal vez el índice de cáncer de una región o de un país no es representativo del cáncer en otros países. Por ejemplo, porque la gente fuma más, porque la gente fuma menos, porque hay contaminación ambiental. O sea, usted necesita un director que conozca la materia. También el problema de la pequeñez de la muestra en algunos casos. A veces, si le sirve a Cristina, trabajé en su momento las demandas estas del glifosato y nos encontramos con que hay muy pocos estudios serios a nivel de lo que uno a veces mira que se hace en otras partes del mundo. Medios improvisados, y a veces a lo mejor en un pueblo de 5.000, 6.000 habitantes sí aparecieron 3 casos de cáncer infantil. Entonces, saltó la muestra. Pero claro, en el pueblo al lado eso no pasó. Entonces las muestras pequeñas suelen distorsionar este tipo de informes. Claro, tienen que tener la dimensión precisa, que es lo que he intentado decirle. Hay que buscar lo suficientemente representativo. Pero sabiendo que si busca todo, no sirve para casi nada, es decir, no agrega nada. Vale servir, vale tener el dato particular. Pero entonces el método inductivo no sirve. El dato sirve. Vale saber que hay 5.000 personas que tienen no sé qué. Pero si son las únicas 5.000 que hay, el método no ha avanzado. Lo que ha avanzado es la información. Y eso hay que saber, claro. Entonces, tenemos el método inductivo. El otro método importante, hay 3, inductivo, deductivo e intuitivo. El método deductivo va al revés desde lo general a lo particular. Entonces yo digo, todos los hombres tienen dedos, espero a un chico que va a nacer y digo, va a nacer con dedos. Va a nacer un humano y yo digo, como todos los humanos tienen dedos, espero que el niño que nazca tenga dedos. Eso va de lo general a lo particular. Agrega conocimiento, pero en realidad agrega desde un punto en que hay
como una consagración ya establecida del saber. También deductivamente puedo saber cosas, no solo inductivamente. Yo puedo decir, todos los hombres tienen dedos, este va a tener dedos. Eso es método deductivo. Todos los hombres tienen dedos, este es un hombre, este va a tener dedo. Ese es un método deductivo silogístico. El método deductivo silogístico va de lo general, pasa por lo individual y llega a la conclusión. En cambio, hay métodos deductivos que son más abreviados y entonces dice, todos los hombres tienen dedo, este hombre tiene dedo. Pero en realidad es otra vez pasar por lo particular, me parece a mí. De todas maneras, hay lo que se llama una deducción abreviada. Pero es, al fin y al cabo, me parece que el modelo es mejor en el silogismo. O sea, el razonamiento deductivo. En realidad, quiero decirles que con esto tenemos razonamientos desde el punto de vista lógico que son encadenamiento de juicios. O sea, hay un método inductivo porque hay un razonamiento inductivo, hay un método deductivo porque hay un razonamiento deductivo, y hay el método intuitivo, que es la chispa. Es así. Cuando la intuición es cultivada, empieza a hablarse de una intuición conspectiva, una intuición cultivada. Y lo que nosotros estamos haciendo con los alumnos es cultivarles la intuición. Cuando usted tiene un caso, intuye que la solución va a ir por un lado y no por otro. Lo intuye, lo percibe inmediatamente. Creo que los jueces lo hacen bastante. Antes de mirar la ley, tienen un dato e intuyen su solución. Esto va directo, pero eso se le ocurre al juez. No se le ocurre al almacenero de la esquina. Podría presentarse el juez tiene intuición cultivada y el almacenero de la esquina tendrá intuición cultivada para otra cosa, pero no para el derecho. Decía usted. No, perdón, quería agregar que esto se puede llegar a ver cuando se ve para dictar una medida para mejor proveer. Exacto. Y ahí es donde existe el riesgo. Muy bien. La medida para mejor proveer, en gran medida, es intuición. Pero claro, como tiene que haber defensa, la intuición del juez merece una confianza, pero una confianza limitada. ¿Entienden? La medida para mejor proveer, ahora dijo usted la medida autosatisfactiva. La medida autosatisfactiva vendría a ser la hipertrofia de la medida para mejor proveer. No es que estoy gaga, sino que la medida para mejor proveer es un camino en que el juez elige la prueba y la medida autosatisfactiva es el camino en que el juez elige la solución. Ahora, ¿cómo tiene que haber defensa? Como tiene que haber garantía, el método del proceso, que es un método, ¿ven? El proceso es un método, el método procesal no se satisface con la intuición judicial. Pero la intuición judicial es un punto de arranque importante. Y tal vez el sentido crítico último. Lo que diferencia a un científico de vuelo de un mero buscador de datos es esta intuición. Intuye el problema y la posible solución. Ahora, después, tiene que purgar eso. Tiene que depurarlo. Pero evidentemente allí está el motor inicial de la investigación. O sea, la chispa. Acá hay un problema que merece atención. Eso me parece que es
importante tener en cuenta: el método inductivo, el método deductivo y el método intuitivo. Cada método corresponde a una manera de la cultura. Doctor, ¿lo puedo interrumpir? Sí, sí. Sí, yo tengo un tema todavía que no lo logro, digamos, entender en forma acabada, que es, si uno se propone o propone que hay un problema y que merece una solución, esa solución también debemos esbozarla o tirar alguna línea, alguna idea, o dejarla planteada nada más como mero problema. No, el problema se dinamiza con la solución. Hay un Porque, bueno, planteo y la solución. Si usted... tratándolo en epistemología, lo que yo interpreté que decía una de las profesoras es que una solución no es única y que si uno ingresa a tratar la solución me iba a meter en un problema. Eso es lo que a mí me queda dando vueltas. No, claro, la solución puede no ser única, no cabe duda, salvo en ciencias exactas, donde tampoco es única, porque hay diversas matemáticas. Pero entonces en la tesis estoy refiriendo a la ciencia exacta, no a las ciencias naturales que se valen del método matemático. Estoy hablando de la matemática. Pero me parece que las soluciones son varias, pero usted las va depurando. O sea, son hipótesis. Evidentemente usted tiene una hipótesis, la hipótesis no la consagra al principio, pero supone que va por ahí. Si no, no puede avanzar. Si usted no tiene una suposición de que por ahí está el camino, ¿cómo va a dar un paso? No es posible. Lo que, si mal no recuerdo, Cristina, te habían comentado, te habían dicho, era que la solución, si era a lo mejor sancionar una ley o hacer alguna medida semejante, no la ibas a poder verificar, eso ya no formaba parte de la tesis, de la hipótesis que vos pudiste después verificar, ¿entendés? Eso creo sí, que eso se dijo, pero no es mi planteo un proyecto de ley. Porque no. No, te digo ley como ejemplo. Me parece que lo que entendí yo que te dijeron fue esto, que si era una propuesta, algo prospectivo que no se podía verificar, eso era, digamos, el problema que no iba a poder verificar la hipótesis, ¿no? Bueno, claro, lo que no se puede verificar no se puede sostener, pero puede dejarla como una hipótesis. Claro, la hipótesis enriquece, pero si no se puede verificar, por ejemplo, yo puedo tener la hipótesis de que, vamos a poner, que todos los habitantes de una tribu africana tienen flechas. Pero como yo no lo puedo investigar, para mí queda como hipótesis. Porque yo no lo puedo investigar eso. Claro, lo dejo de lado. Hay hipótesis que hay que descartar porque hay límites del conocimiento. Hay un trabajo que yo escribí hace como 40 años que está en la revista de la facultad y que habla de la teoría general de la ciencia y que se usó en algún momento cuando yo fui profesor de epistemología hace muchos años. Y a lo mejor eso les sirve, está en la revista de la facultad en el número 2-3. A lo mejor les sirve de algo, quién investiga y todo esto, que es toda una teoría de la ciencia. Pero le aclaro por la experiencia que yo tengo que hay investigaciones que no se pueden llevar adelante porque en esa teoría de la ciencia está la teoría de los límites de la ciencia. Si usted no tiene los recursos para investigar, tendrá que poner la investigación en sala de espera. Lo que no puede hacer es forzar el resultado. Hay que parar en el momento en que uno no puede seguir con seriedad. Eso me parece que es así. Ahora, siempre hay hipótesis iniciales, de esto no cabe ninguna duda. Les decía que cada empleo metodológico representa una estructura cultural. Por ejemplo, hay culturas más deductivistas. Cuando una cultura... A ver, el método deductivo es un método que parte de algo conocido, más de peso que lo que parte el método inductivo. Entonces, parte de una cultura establecida, de lo que se sabe.
que se sabe importante. Hay culturas deductivistas. Por ejemplo, la cultura medieval es una cultura fuertemente deductivista. En realidad, por eso decían, Magister dixit, el maestro dijo. El maestro dijo y el alumno aprende. La idea del método, del método que parte del saber y entonces deduce que las cosas son así. En realidad, la clave estaba en que la teología se apoyaba en un libro sagrado y el libro sagrado es deductivista. Es decir, el libro sagrado tiene una verdad, ángelos, la nueva, buena nueva, pero una vez que se ha puesto a la verdad, se deduce. Entonces se va para abajo. Si la autoridad está, entonces uno va hacia abajo. Claro. ¿Entienden o no entienden? ¿Quieres escribir algo? No entiende. Bueno, no sé. Se me borró. ¿Lo entienden o no? El mensaje sí se entiende. El mensaje era, puse el archivo por si alguien no lo tenía del artículo ese que usted mencionaba. Claro. ¿Lo pusiste ya el archivo? Qué bueno, porque no lo vi. Yo vi simplemente un no mensaje sé si lo ven, como que lo tiene, anunciaba. le llegó, si alguien no lo tenía, no sé si le llegó. A todos lo mandé. Usted, bueno, pero yo en este momento no estoy recibiendo mensajes. ¿Vos lo pusiste para todos? Para todos, sí. No, a mí ¿Llegó? no me llegó. A ellos sí. Sí, llegó. A Walter Gracias. le llegó. A mí no. Pero no sé por qué no me llegó. Acá yo no lo veo. Tal vez porque no estoy en el chat. A ver. Bueno, pero no importa. Ya yo no lo necesito el artículo. Ellos lo necesitaban, yo no. Gracias, muchas gracias. Después le saco una fotocopia si quiere y se lo llevo. No, querido, no necesito ninguna fotocopia. Es que mi cabeza es lenta a veces, se para. Les decía que la cultura medieval es una cultura deductivista. La condena de Galileo, en cambio, viene porque él busca un camino inductivista. La cultura medieval heredaba el método deductivo porque Aristóteles prefería ese método. No digamos Platón, que es la culminación del método deductivo. Pero Aristóteles prefería ese método. La cultura medieval es deductivista, aunque Aristóteles es empirista, pero usa el método deductivo, no como Platón, que lo usa mucho más. Pero Aristóteles oscila también, por ejemplo, en las investigaciones de las constituciones y después termina trabajando por inducción. Por eso digo, porque Aristóteles es empirista. Aristóteles es empirista. Entonces, pero lo toman en la Edad Media, lo usan como instrumento del maestro dijo. El filósofo dijo, o sea, como que lo resignifican. El método inductivo se va abriendo camino en la edad moderna con el desarrollo de las ciencias naturales. Ya a fin de la Edad Media comienza la necesidad de las ciencias naturales y consecuentemente del método inductivo. Y la teorización del método inductivo se debe a Francis Bacon, que plantea en el órganon, en el novum organum, porque el órganon es la parte lógica del pensamiento aristotélico, que es la deductivista, y ahora el novum organum es la teoría del método inductivo, que es Francis Bacon. ¿Por qué Francis Bacon teoriza el método inductivo? Porque era la necesidad de la época. Ahora no necesitaban bajar de la revelación divina al mundo, sino que necesitaban partir del mundo. En realidad, Bacon lo teoriza, pero entre sus fundamentos primarios estaba el empirismo de Occam. Porque Occam ya fulminaba
el realismo de los universales. O sea que Ockham ya tiene la idea de lo particular y lo general es un instrumento para lo particular. O sea que la cultura inglesa hizo bastante más que la continental para el desarrollo del método inductivo. Al final con eso se quedaron con el mundo, porque el método inductivo es el método de las ciencias naturales. ¿Lo entienden? En cambio, el método deductivo está en la teología, está en las grandes construcciones teóricas de las ciencias sociales. La misma sociología a veces es deductivista. Por eso se suele distinguir entre sociografía y sociología. La sociografía sería el estudio de los casos, contar los casos, y la sociología es lo genérico. Ahora, cada cultura es una cultura con un método predominante u otro. Y cada área del saber también. Ahora, si tomamos el panorama de la materia se llama metodología del derecho. Y como es del derecho, en realidad tiene una metodología más amplia que la metodología de la investigación. La metodología del derecho está referida a un objeto que hay que construir, que hay que conocer. Y entonces la metodología jurídica es, por ejemplo, la metodología que idea Jenny, o la metodología que idea Goldschmidt. O sea, métodos por áreas. Hay métodos en un área determinada. Por ejemplo, métodos en la medicina, métodos en la economía y métodos en el derecho. El derecho puede usar los métodos generales, pero se vale también de métodos específicos. Por ejemplo, ¿quién recuerda que no sea Juan Cifré el método de Jenny? Bueno, al final él les tiene que salvar las papas. El método de Jenny está en un libro que es de 1899, que se llama Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo. Allí él tematiza jurídicamente el tema del método, que en realidad siempre hubo, porque el hombre es un animal metódico. La exégesis es un método deductivista. Este deductivismo legalista a él le parece insuficiente, le parece que oprime el método deductivo legalista. ¿Entienden? Ya había método. Él teoriza un método oponiéndose al método deductivista de la exégesis. ¿Y cómo es? Recurre en un método de investigación a lo que llaman la escuela de la libre investigación científica. Esta escuela de la libre investigación científica enseña que hay que tener en cuenta lo dado, el dato real, el dato físico, el dato económico, por ejemplo, el dato histórico, las circunstancias, sobre todo la circunstancia normativa existente, el dato ideal, lo que la gente quiere, y el dato racional, que es lo que es justo. Ese acervo de datos es procesado en una construcción que usa conceptos que ustedes estudiaron durante toda la carrera, que usa ficciones, que usa presunciones, maneja el material básico para llegar a la respuesta, que es
una interpretación o una nueva norma. Método de interpretación, método de elaboración, entiende, un método específicamente jurídico, pero que podría servir para otras áreas de la cultura también. ¿Entienden? O sea, cuando ustedes hagan la tesis, les van a preguntar qué método va a usar. Y es muy probable que use uno de los métodos que les estoy planteando, o los métodos que le explican los otros profesores, que les van a dar otros métodos específicos del derecho, o compartidos, como en el caso de la economía, o con el caso de la crítica, con la sociología o la psicología. ¿Entiende? Métodos de áreas. Lo que yo les hablé son los métodos generales. Hay además métodos de áreas. Por ejemplo, métodos jurídicos. Esta metodología jurídica se usa no solo para la investigación, aunque la de escuela de Giannini se llama método de la libre investigación científica. Se usa también para elaborar normas. Se usa para muchas cosas en el derecho. Antes de recuperar un poco el método trialista, que ya no van a volver a ver, quisiera contarles que hay otros métodos. Por ejemplo, además del método de investigación, el método de docencia. Decía Goldschmidt que el método con el que se investiga se enseña. Pero la pedagogía no está tan de acuerdo. O sea, el método de investigación es el método con que se enseña, o el método de investigación, de docencia, tiene que ser diferente. Y parece que hay aspectos, al menos, de la docencia que no se satisfacen con el método de investigación, que requiere otra cosa. Ahora es cómo enseñar. Si yo tuviera solo el qué enseñar, el método de investigación sería suficiente. Pero como no creo que el método de investigación es exactamente el método con el que enseño, porque allí hay otro sujeto con características propias, diferentes de las mías, yo razoné de una manera, pero que yo razonara de una manera, salvo en un nivel muy elevado de la docencia, no es el método con que tengo que enseñar. Y como la materia ya no se llama método de investigación, sino metodología del derecho, tengo que enseñar, además de los métodos de investigación, además de los métodos de interpretación, además de los métodos de elaboración de leyes, que más o menos son los que termino de explicar, tengo que explicarles algo del método docente. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se educa? En la educación, repito, hay un sujeto distinto del que explica. Y entonces ese sujeto necesita una adaptación del conocimiento del que explica para que llegue al explicado. ¿Lo entienden? Goldschmidt pensaba, y mucha gente científica piensa, que lo que hacemos es simplemente reproducir científicos. Pero algunas de las personas que sean alumnas suyas, ustedes sí se encaminan a ser científicos. A ustedes tal vez le puedo plantear algo muy parecido a la investigación. Pero si en el método del derecho les toca explicar derecho a otras personas, tienen que usar otro método, otra metodología. La metodología de la pedagogía, la didáctica, que es otra cosa.
En nuestra facultad, afortunadamente, se ha desarrollado un profesorado en el que se empieza a comprender que el método con que se enseña no es necesariamente el método con el que se investiga. ¿Y cómo se enseña? ¿Cómo se educa? ¿Cuáles son los fines de la educación? No es solo transmitir conocimiento, por ejemplo. La educación es formación, es desarrollo de la persona y formación. La investigación ayuda. Es bueno mostrar cómo uno investigó, pero además hay que saber cómo va a enseñar a investigar. Lo docente, lo didáctico. Por ejemplo, ¿qué protagonismo en el proceso educativo tiene que tener el docente y qué protagonismo tiene que tener el educando? La escuela tradicional era una escuela de protagonismo docente. Tanto era así que todavía hay lugares donde el docente está en una tarima. Y espacio es poder. No es lo mismo estar en una tarima que estar al ras del piso, porque hay un poder simbólico. A veces por estar cómodo algunos nos subimos al escritorio. Y cuando me subo al escritorio, me siento en el escritorio. Había uno que se paraba en el escritorio en la facultad, pero me siento en el escritorio. En realidad, tal vez el saber poder se manifiesta en el espacio y se manifiesta en el discurso. Por ejemplo, la lección. Lección quiere decir que se lee. Es decir, que el protagonismo del que redactó lo escrito es muy importante. Y la conferencia es otra vez el poder del que habla. En cambio, hay maneras más dinámicas, por ejemplo, lo que llamamos dinámica de grupos. La dinámica de grupos, de diversas maneras, por ejemplo, con lo que llaman Phillips 66, que son 6 que van dialogando y se forman 6 y todo eso que ustedes alguna vez habrán practicado, o el foro, o el torbellino de ideas, son métodos didácticos que entran en el derecho en la medida que el derecho tiene también un aspecto educativo en derecho. Y esto se desarrolla en la institución educativa, en la universidad, y también en la manera en que uno puede transmitirlo fuera de la universidad. O sea, diversos niveles de protagonismo. Esto me parece que les va a interesar. Algunos hablan, por ejemplo, de métodos de divulgación, de métodos de demostración. Divulgar es conferencia, es la clase magistral. Otros hablan de la demostración. Por ejemplo, los químicos no hablan, los químicos muestran. Entonces no habla, muestra. Es una manera tal vez de hablar, pero es diferente. El protagonismo tal vez se va compartiendo porque uno muestra y el otro observa menos pasivamente, tal vez. Y luego está la colaboración, cuando el proceso educativo tiene el protagonismo compartido. El gran problema está en que el protagonismo compartido lo pueden llevar o grandes profesores o ignorantes. ¿Entienden? No hay el método, hay métodos docentes. Pero hay que tener cuidado de la calidad del resultado. ¿Por qué?
Hay profesores que desarrollan la conferencia, por ejemplo, si yo lo tuviera a Hegel, le permitiría que diera conferencias. Si lo tengo a Goldschmidt, le permito que dé conferencias, pero a él le gustaba dialogar. Pero también es bueno que uno tenga como Goldschmidt la humildad de dar protagonismo, sea en la clase, sea en práctico, sea en alguna cosa, para que el proceso educativo sea colaborativo. Y les cuento una cosa. Para el docente es muy bueno la participación del alumno, porque usted aprende enseñando. ¿Entienden? De modo que la metodología docente es algo importante. Otra actividad que tiene la universidad y que el derecho puede afrontar es la extensión. Obviamente, la extensión se parece más a la docencia, pero hay que adaptarla a un público diferente. El público que recibe la extensión o la integración social en materia de derecho no es el público que está en el proceso de enseñanza en un aula, en una clase. Por ejemplo, el público puede ser de edades diferentes. Por ejemplo, yo trataba de restablecer la conciencia jurídica en la sociedad enseñando en las escuelas primarias y en los jardines a través del juego. El juego es una manera idónea, un método idóneo para enseñar derecho a personas que no tienen un interés predispuesto en el derecho. Entonces usted al chico le enseña el derecho jugando, con roles de juego. Y me parece que esto hay que desarrollarlo, porque no lo tenemos. Si alguna vez son catedráticos o profesores adjuntos y quieren asumir que la universidad no es solo formación profesional, que es docencia, que es investigación y que es extensión, entonces todo esto le puede servir. La universidad, en cambio, se piensa como una isla. Y la isla que es, sobre todo en las facultades de Derecho, se paga muy caro, pero muy caro, porque la conciencia jurídica de la gente es muy manipulable, por ejemplo, por los medios de comunicación. Como la gente no sabe, los medios radicalizan, manipulan, explican cualquier cosa. Si, por ejemplo, alguna vez le hubiera dicho a la gente que todo el mundo tiene derecho a prueba, cuando la gente escuchara a estos caraduras, que cuando hay un delito al día siguiente dicen quién lo hizo, entonces la gente diría, ¿y cómo lo sabe? Pero como no se ha formado a la gente, porque tampoco tenemos ni vocación ni método para hacerlo, entonces la gente se traga lo que le dan. No tiene, porque si usted admite que opine con autoridad un profesor que estudió 40 años, es una cosa. Pero que opine con autoridad un tipo que no sabe una palabra de derecho es un caradurismo y nada más. Entonces me parece que el método de derecho, la metodología del derecho es compleja. Ahora tenemos la extensión, pero la universidad también tiene un método, un método que no usó en la pandemia. Hubo una gran revolución metodológica con la virtualidad. Esto requiere una formación pedagógica muy importante. Enseñar de manera virtual es una cosa compleja.
requiere mayor compromiso del docente, a mí me está enloqueciendo. Porque, por ejemplo, para asegurarme el proceso de evaluación de alguna manera les doy prácticos. Estoy cubierto de prácticos. Me enloquece. Requiere mucho más tiempo. Requiere una alta capacidad de comunicación. Y hay gente, profesores muy buenos, que me dicen, yo no puedo enseñar de esta manera. Uno de mis mejores discípulos dice, yo esto no lo puedo asumir. Yo lo he asumido plenamente. Lo único que tengo es un esfuerzo muy grande, pero lo he asumido totalmente. Pero hay gente que no. Método de enseñanza. Ese método de enseñanza virtual genera otro problema metodológico. ¿Cómo llegar a los marginales? Que es un método que no hemos sabido asumir. Porque hay gente que no tiene acceso a Internet y que en parte se ha quedado en el camino. Porque el método se vale de una técnica, la técnica es una manera de implementar un método, se vale de una táctica, de una técnica que no es suficiente para recorrer el camino que nos separa de los marginales. Entonces, el proceso de metodología del derecho ahora tiene la docencia y la extensión. Ahí deberían usarse métodos combinados. O sea, la extensión podría usar la vía virtual, podría usar la radio, podría usar la televisión. ¿Por qué no lo usan? Porque no fuimos capacitados para eso. Tal vez con el profesorado otra cosa sea. Y otra cosa es la promoción social. ¿Cómo se puede promover para que la gente ingrese a los diversos niveles del pensamiento jurídico? Y eso me parece que requiere consideraciones, por ejemplo, acceso irrestricto, requiere la preparación previa en un CBC, requiere un examen de ingreso. ¿Cuál es la metodología para promover el ascenso social en el estudio del derecho? Como se dan cuenta, es un complejo metodológico importante en el que todo se interrelaciona. Porque si la gente no tiene conciencia jurídica, el derecho funciona mal. O sea, yo creo que la gente es tan transgresora también porque no entiende la importancia del derecho. Porque cree que el derecho es simplemente un instrumento de opresión. En tanto les enseñemos que el derecho no es más que un instrumento de opresión, no podemos esperar que la gente lo cumpla. Y no es tanto un instrumento solamente de opresión. Eso es falso. Doctor, es un instrumento, cuando usted habla de gente, ¿a qué gente el pueblo. estamos? Estoy hablando del pueblo en general. Bueno, pero el no pueblo, de la gente como uno. Hay mucha gente, más de la que uno cree, que no sabe todavía leer y escribir. Entonces, sí, ¿cómo puede pulirse o cómo puede tener esa intuición un poco más? No, mire, se puede tener con el juego. Yo quería ir a la escuela, en la escuela primaria, generando juego y cuentos. Un chico yo aprendí religión de mi abuelo y no sabía leer y escribir. Está bien, pero usted tenía a alguien seguramente que su abuelo de alguna forma intuitivamente, aunque sea, se lo pudo transmitir, pero acá hay mucha degradación social. Sí. Y el tema pasa por ahí, me parece que tenemos que ir bien a la base y que... Sí, tiene razón, toda la razón del mundo. Pero la manera es ir remediándola de a pedazos, porque si la tomamos, mire, un problema grande es circunscribir el objeto. Si usted no puede circunscribir el objeto, como diría Goldsmith, habla de Dios y el mundo.
Hay un gran problema que es... Perdón, que le explico porque era una anécdota. Cuando él tenía un muchacho joven que le daba un objeto, entonces decía, bueno, ahora hablamos de Dios y el mundo. Es decir, un objeto inabarcable. Le escucho. No, le decía que, bueno, el Poder Judicial en general tiene un programa que es La Justicia va a la Escuela, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, donde se abordan las distintas escuelas secundarias, está dirigida ahí, en realidad. Y bueno, no hay demasiado compromiso, pero los que pueden llevar adelante esto y se puede implementar el role-playing, por ejemplo, de un juicio oral en una temática muy pequeña, recién ahí los estudiantes, no alumnos, estudiantes de secundario, se dan cuenta lo difícil que es tomar un rol o de defensor o de fiscal o mismo del juez o incluso de testigo o imputado, lo que fuere, ¿no? Entonces, eso ahí recién van tomando conciencia informándose que tienen derechos. La gente no sabe que tiene derechos. Es claro que no. Es que lo han perdido porque en la vida los van golpeando y no se dan cuenta que tienen derechos y no se dan cuenta que los demás tienen derechos. Porque también hay que darse cuenta que los demás tienen derechos, que es lo que la gente no se da cuenta porque cree que el derecho es simplemente una manera de oprimirlo. Entonces, cuanto más lo pueda violar, mejor es. Y el país así no va a funcionar. Alguna vez Carlos Nino escribió un libro muy lindo, uno de los mejores que escribió, que se llama Un país al margen de la ley. Pero la ley no es la ley, es la margen de la conciencia jurídica. La gente tiene una conciencia jurídica mayormente atrofiada. Tal vez si se la hubiéramos cultivado de niños, la cosa sería otra manera. Digo, la metodología del derecho. Mi objetivo es plantearle que es una metodología compleja e integrada. ¿Por qué? Por ejemplo, como usted dice muy bien, la metodología judicial no puede funcionar sino oprimida porque el público no tiene conciencia de la metodología judicial. Y entonces espera de los jueces lo que los jueces no pueden hacer. Entonces, me parece que es una metodología compleja, porque no les enseñamos bien derecho, después son abogados mediocres. O sea, el asunto es que es una metodología integral, por eso la materia se llama metodología del derecho y no metodología de la investigación. Porque si bien es cierto, la metodología de la investigación es importante para la tesis, la investigación misma es en interrelación. Hay que ver, por ejemplo, el grado de conciencia que la sociedad tiene para admitir los temas de su tesis. O sea que me parece que es un problema importante, integral. Lo que venga va a ser en parte, casi siempre, metodología de la investigación. Pero la metodología de la investigación es un problema de la metodología del derecho, cuyo objetivo es lograr el derecho, el lograr que la gente viva mejor. Sí. Quizás también la universidad debiera articular las distintas facultades, por ejemplo, con la de periodismo, ¿no? Más allá que después en su actividad cada uno opte por su camino. Me parece que falta eso y falta articular para abajo también, porque los estudiantes de derecho podrían hacer este tipo de actividad que yo no sé si estos tipos que dicen todo esto son graduados de una escuela de periodismo o una facultad de periodismo, de comunicación social, no lo sé. Son irrespetuosos de la razón judicial. Hace años escribí un artículo, que se llama La crisis de la razón judicial. Y la crisis de la razón judicial es porque los apuran. Y si los apuran, después no se puede dar vuelta, porque ya le plantaron la respuesta. Y le plantaron que la gente no merece un proceso. Bueno, usted le trae un cuento al chico y le dice, bueno, muéstrele en un cuento lo que significa que no haya proceso. Muéstreselo en un juego. Digo, la metodología integral. Por eso la materia se llama como se llama. No funciona una sin la otra. Porque no funciona la docencia si no hay investigación. Porque si no es rutina, no docencia.
quien no tiene la cabeza abierta no se la puede abrir a otro. Eso es clarísimo. Si usted pone un tonto de profesor, no va a producir más que tontos. Y los alumnos quedarán limitados a su propia iniciativa. Por eso usted tiene que tener la cabeza abierta. Para ser profesor, para ser doctores, y pensando que el doctorado suele capacitar para la docencia y para la investigación. O sea, es una potenciación de la formación jurídica para eso. Dicho todo esto, podemos recuperar en unos pocos minutos que nos quedan la metodología trialista. ¿Por qué con el objetivo de lograr la meta es que en la vida de la gente se realice el desarrollo más pleno que puedan tener? Esa es la meta. Si la meta fuera erudición, sería otra y cada una tendría la implicancia metodológica constitutiva diferente. El método trialista surge de la meta de lograr que la gente viva en la mayor plenitud posible. No en la erudición, porque la erudición se puede conseguir en cualquier cosa, pero acá se trata de erudición para la personalización de cada individuo. Ese es el objetivo con el que construimos el trialismo. Y si usted me dice, no 3 sino 2, o no 3 sino 4, hay gente que habla de 4 dimensiones, me tiene que decir con qué meta me propone 2 o 4 o 3 o 1. ¿Cuál es la meta? La meta del trialismo es lograr que cada individuo humano llegue a desarrollarse plenamente. Por eso, estudiamos realidad social, estudiamos la lógica de una realidad social y estudiamos los valores de la realidad social y de la lógica para llegar a eso, a la persona, a la vida de la persona. Y después, como es la vida muy compleja, la reconocemos en especificidades materiales, las ramas, en especificidades espaciales, los sistemas jurídicos, los sistemas estatales, los sistemas de internacionales, de integración, regionales, locales. O sea, tratamos de llegar a la persona, a la gente según el espacio. Por ejemplo, para que se den una idea, la Argentina tiene una bastante buena construcción de materias, si no fuera que tenemos una pésima distribución de la juridicidad espacial. Pésima. El derecho que se vive en Buenos Aires no es el derecho que se vive en Jujuy, pero el Código Civil y Comercial es el mismo. O sea, el espacio jurídico argentino no es pensado como un espacio diversificado. Tenemos el federalismo para poco. Y hay gente que encima, profesores calificados del interior, que proponían una Cámara de Casación Nacional. Menos mal que esa locura se le salió de la cabeza. Salió aprobada, después no se puso en marcha. La justicia peor federal. que la aprobaron. ¿Quién fue el que la aprobó? Quiero saberlo para nombrarlo. No me acuerdo. Una de las últimas reformas aprobaron la Cámara de Casación Civil y Comercial que nunca se puso en marcha después, pero es texto vigente, es ley vigente. Es ley vigente, bueno, menos mal, ahora la podríamos considerar derogada por derecho contrario. ¿Cuándo fue?
en la justicia federal, y no fue federal. así. Bueno, no, Federal, y no, hace no, un par de no. años. Paramos. La justicia federal es menos peligroso. ¿Por qué es menos peligroso? Porque si bien es cierto los jueces federales tienen realidades diferentes, son sectoriales y parecería que la justicia federal puede tener una unidad, pero las justicias provinciales es No, yo locura. le refería a las federales que tienen la Cámara de Casación Penal y Comprendo. se Que creó no la Cámara de sé, Casación Civil y Comercial la que no se Cámara puso de en marcha. Casación Penal misma es para pensar. Porque la criminalidad en cada provincia es diferente. Pero en lo federal puede ser, como los delitos son federales, es probable que por ahí vaya. Cacho siempre federal. Bueno, ahora en el debate de la Corte, uno de los debates es justamente una Corte más casatoria, que es lo que está sobre la mesa también, ¿no? Sí, claro, hagan una corte casatoria y el federalismo lo tiramos a la basura. ¿Mm? Bueno, pero el modelo de constitución nuestra no mantuvo escindida la legislación común, que No, sí la pero sí el mantuvo. proceso. El proceso Varios solamente quedó profesores claro. estamos en desacuerdo con el artículo 67, inciso 11 que teníamos. Eso es un En la vieja. disparate. Ese fue el puerto de Buenos Aires del que hablaba Alberdi. Claro, de la Constitución americana no trajimos, ellos solamente tienen Claro, quiebras, unificado y no que era mucho lo más que eso. fundamental para que tuviéramos federalismo. Algo fundamental. Alberdi lo dijo. El código del doctor Belsarfield son las leyes de Indias. Las leyes de India del puerto de Buenos Aires. Juridicidades espaciales diferentes. Federalismo, regionalismo. Por eso no globalización, universalización. Luego diversidades en el tiempo. Comprender que los tiempos son diferentes. Esto significa abrirse al porvenir, sin descuidar lo que viene del pasado, pensando la temporalidad. Así como hablamos de la espacialidad, hablamos de la temporalidad, de la historicidad y prospectividad del derecho. Para eso sirve el realismo. ¿Para qué? Para llegar a la persona, en la materia, en el espacio, en el tiempo y en sus particularidades individuales. Por eso es la metodología trialista. Y esa metodología permite dialogar con distintas disciplinas sin perder la identidad, lo que llamamos horizontes, horizonte sociológico, horizonte lógico, horizonte filosófico, el horizonte político general y construir una estrategia jurídica dentro de la estrategia general. Cuando escuchen a los profesores, les van a hablar de métodos, pero sepan que implícitamente les hablarán de metas. Y pregúntense para qué metas le quieren. Sí, ahora te escucho. Manténelo, querido. ¿Para qué metas lo llevan? Le dice, bueno, miremos esto. ¿A dónde quiere llegar usted? ¿A qué quiere servir usted? A lo mejor, por ejemplo, les parece que el método analítico es bueno. Para mí es insuficiente. El método neoconstitucionalista es bueno pero insuficiente. La teoría crítica me parece demasiado radical porque creo que la vida es más compleja que eso, pero aprendo mucho de cada uno. Y el análisis económico me causa cierto miedo porque no quiero formar hombres económicos, quiero formar hombres humanistas. Yo tengo una gran estima por la doctora Tolosa y creo que ella me estima a mí. Pero no quiero formar hombres pensados económicamente. Quiero pensar hombres pensados en la tradición que yo considero humanista, a la que hay que desarrollar con tecnologías y ciencias nuevas, pero no abandonar. Pero entonces sabemos a dónde está la meta, a dónde quiero llegar, a dónde quiere llegar tu tesis. Aprobar la tesis, bueno, te van a poner un día, ya está, chao.
Si lo que querés es tener una tesis para que te pongan 10, te ponen 10 y hasta luego. Te lo pongo así, te dejas de fastidiar. El problema es, ¿para qué sirve tu tesis? Tanto método, ¿para qué meta? ¿A dónde querés llegar? Esto es lo que yo creo que es la materia. Luego encontrarán métodos, encontrarán metas. Al fin del año, si todavía ando por aquí y no me ha matado alguna virus que ande, cuando la pena ponga la nariz en la calle, seguro que yo, que no la puse nunca, me voy a pescar el virus. Entonces estoy aterrorizado porque digo, la primera vez que salga me voy a pescar el virus. Solamente voy hasta la esquina. Si no me pesco el virus, si no me muero de otra cosa, cuando termine el curso, vamos a hacer una última clase en la que vamos a redondear todo lo que le explicaron. Y ustedes habrán pensado ya qué método, para qué meta quieren usar en la tesis, a dónde quieren llegar. El doctor Cifré, que tiene tanta capacidad informativa, recién me puso el dato, si lo podés repetir, faltan 2 minutos, los puedo aprovechar. Y si no... Se los puse para todos, esa fue la ley que sancionó Sí, pero vos la Cámara de creés que Casación. ellos me atienden a mí, no miran tus carteles. Bueno, yo se lo puse para completar lo que habíamos dicho recién. Es Cámara de Casación Civil, Comercial, Contencioso y Laboral, creo también. O sea, la misma estructura de la Casación Penal Federal la replicaba esta ley para el resto de las materias federales. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la Cámara de Casación Penal. Tampoco estaría muy de acuerdo con la Cámara de Casación Civil. Pero en tanto no se use para la capital. Por supuesto que esto terminaba y tenían sede en Capital Federal, eso no debe haber duda, ¿no? No, que iba a estar en capital, sí, lo que digo que no se use para los tribunales nacionales. Creo que esta ley venía en el paquete de democratización de la justicia. Creo que sí. No era precisamente bueno, miren, ¿saben lo que pasa? Solucionar. Circunstancialmente, para agarrar la manija, porque eso es agarrar la manija. Eso es agarrar la manija. Circunstancialmente, si yo nombro los jueces de casación, chao, como si nombro los jueces de la Corte. Pero el daño permanente que se hace, es cierto que es una manera de agarrar la manija. Si yo nombro los jueces de casación, agarro la manija. Eso es obvio. El que pone el repartidor pone el reparto. No me venga a mí a decir ingenuidades. El que pone el juez pone la sentencia, el que pone el jurado pone el profesor. Eso es así y no hay que ser ingenuo. En gran medida, pero es así en gran medida. Ahora, si lo que quieren es arreglar una cosa pequeña con un remedio que es una bomba al federalismo, a mí me parece que para eso está la Corte Nacional. No necesitamos ningún tribunal de casación para los jueces provinciales, para los jueces nacionales. Además sería inconstitucional, porque su aplicación corresponde a los jueces provinciales. Lo que lo podrían hacer es por adhesión, pero hay que acabar con las adhesiones. Basta. Ya sabemos lo que hicieron con la adhesión con la FIP. Provincias mendigas. Los impuestos que ellos cobran son nuestros, por eso es la administración federal. Y después no nos los devuelven. Bueno, fue un gran gusto. Espero que tengan un curso muy provechoso y como les digo, siempre estoy a disposición de ustedes. Tienen mi correo, en Classroom quedamos comunicados. Y si todo va bien, en la última clase nos volvemos a ver. La semana que viene, doctor, recuerde que la semana que viene tiene clases con ellos también de metodología, son 2 clases. Pero me dijiste que tenía una sola. No leyó bien el correo. Y la última, Julieta. No, señor. No le doy la otra clase, pero no queda. La semana que viene no. Te dije que no porque tengo otra clase. No puedo. Bueno, lo charlamos, cualquier cosa le avisamos a los alumnos. No vamos a discutirlo acá. No me podés poner una clase cuando hace tiempo que tengo otro compromiso. No, doctor. Recuerde que ya había sido avisado con tiempo. Hasta luego. No, señorita. Lo hablamos después, si le parece. Y hoy lo pactamos que era la primera y la última. Hoy. También, adiós. Sí. Un abrazo. Chao. Hasta luego, doctor. Chau, chicos. Nos vemos. Me voy a Buenos Aires. Chau. Chao.